El siguiente artículo ha sido tomado de la revista 7 minutos de Calvinismo. Se lee con el permiso de la misma revista de 7 minutos de Calvinismo. Se lee de esa misma revista el artículo de Cristian García, La doctrina reformada de la unión con Cristo. La doctrina reformada de la unión con Cristo. Durante los últimos años, América Latina ha sido bendecida con el descubrimiento de las doctrinas de la gracia, estas gloriosas verdades escriturales que hace más de 500 años resonaron en Europa con el movimiento de la Reforma Protestante, nuevamente han levantado un interés en muchos de nuestros países de habla hispana. Precisamente, un tema importante que la Reforma Protestante buscaba rescatar era la salvación por gracia, solamente por medio de la fe. Cristo Jesús, de acuerdo con los reformadores, no había venido a concretar la posibilidad de salvación para su iglesia, sino que había adquirido una salvación completa. Dicha salvación está disponible para todos los que depositan su fe en Cristo Jesús. A partir de entonces, la pregunta no solamente es ¿qué debo hacer para obtener la salvación?, sino que también ¿cómo funciona la aplicación de la salvación que Cristo ha adquirido para todos aquellos que creen en Él? Que este es un tema importante para los reformadores se ve reflejado en las diferentes confesiones y catecismos que fueron compuestos en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg, que es uno de los catecismos de las iglesias reformadas de continente, afirma, pregunta número 53, ¿qué crees acerca del Espíritu Santo? Primero, que Él, Dios eterno, junto con el Padre y el Hijo. Segundo, que Él también me ha sido dado y por medio de la verdadera fe me hace un participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuela y morará conmigo para siempre. De igual manera, el Catecismo Menor de Westminster afirma, pregunta 30, ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Tal como se puede leer arriba, dos catecismos importantes del siglo XVI y XVII hablan no solamente de la manera en la que la justificación es obtenida, es decir, por medio de la fe solamente, sino que también hablan de la forma en la que dicha salvación es aplicada al creyente. Dicha doctrina vino a ser conocido como la doctrina de la unión mística con Cristo, o simplemente unión con Cristo. Se entiende entonces por unión con Cristo aquella obra del Espíritu Santo por medio del cual la salvación obtenida por Cristo y todos sus beneficios se aplican a los creyentes, es decir, que de principio a fin la obra de la salvación es llevada a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, es mi temor que en Latinoamérica, cuando hablamos de la salvación que Cristo ha obtenido para su pueblo, tendemos a olvidar que dichas doctrinas se encuentran encapsuladas primeramente dentro de la obra que el Espíritu Santo realiza para unirnos con Cristo, y tendemos a tratar los temas de la salvación de forma compartimentada, como si la fe
el arrepentimiento, la justificación, entre otras, no tuvieran como componente principal al Espíritu Santo que las hace posibles. Es por esta razón que un correcto entendimiento de la doctrina de la unión con Cristo es sumamente importante para aquellos cristianos de habla hispana que afirman ser herederos de la fe presbiteriana y reformada y que sobre todo aspiran a hacer justicia a las realidades bíblicas de nuestra salvación en Cristo. Mucho más aún cuando diferentes variantes de la doctrina de la unión con Cristo han sido avanzados no solamente por reformados, sino también por luteranos, católicos romanos, arminianos e incluso socinianos. Es por lo tanto que sin ninguna disculpa, este artículo tiene como objetivo avanzar un entendimiento reformado de la doctrina de la unión con Cristo. Para ello exploraré primeramente lo que esta doctrina significa y terminaré con una conclusión al respecto. Unión con Cristo, ¿qué significa? Como había señalado anteriormente, que la doctrina de la unión con Cristo sea una doctrina reformada, no es ninguna sorpresa. Claramente la doctrina se encontraba en las mentes y corazones de muchos reformadores, y es tan importante que se encuentra formulada en dos de los catecismos más importantes de las iglesias presbiterianas y reformadas. Pero ¿es este énfasis bíblico? Un pequeño análisis de este texto bíblico puede ser suficiente para responder esa pregunta. Por ejemplo, Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el contexto, el Señor Jesús se encuentra orando al Padre por sus discípulos y por aquellos que creerán en Él. Versículo 20. Y a continuación le sigue el increíble versículo 21, citado arriba, donde Jesús claramente afirma que la meta de toda la misión de Jesús es la unión de su pueblo con la divinidad. En el versículo número 22 encontramos la dinámica de esta unión. El Padre ha dado gloria a Jesús y Jesús otorga la misma gloria a sus seguidores. Jesús continúa explicando en el versículo número 23 que para que los cristianos puedan ser uno con Dios, ellos deben ser uno con Cristo. De manera que parece haber una relación de reciprocidad en estos versículos. El Padre le otorga algo al Hijo y el Hijo da ese mismo algo a sus seguidores, de manera que los seguidores del Hijo puedan ser uno entre ellos, uno con Cristo y uno con la divinidad, tal como el Padre y el Hijo son uno. Como podemos ver, las Escrituras hablan de la unión con Cristo, y no solamente eso, sino que también hablan de la unión con toda la divinidad. Haciendo eco de este énfasis escritural, el Catecismo de Heidelberg intenta explicar esta realidad en la pregunta 53 citada anteriormente. De acuerdo al Catecismo, la unión con Cristo es posible porque esta unión es una unión espiritual. Y en otras palabras, aquello que nos une a Cristo no es otra cosa que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace posible que los cristianos sean uno entre ellos, que sean uno con Cristo y que sean uno con la divinidad. Por eso no es todo. Es el Espíritu el que aplica los beneficios de Cristo a los creyentes, de manera que ellos puedan tener la misma gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Es por esta razón que Herman Bavinck, el gran teólogo holandés, afirma: Cristo vive y mora en ellos, y ellos viven, se mueven y existen en Cristo. Cristo es su vida,
la vida de los creyentes. La unión con Cristo indica que Cristo es la fuente constante, no solamente de la vida espiritual, sino que como tal, Él también inmediatamente y directamente mora con el creyente. Visto desde esta perspectiva, podemos afirmar que para las confesiones presbiterianas y reformadas, y por lo tanto para los reformados y presbiterianos, la unión con Cristo, efectuada por el Espíritu Santo por medio de la fe, es aquella sombrilla bajo la cual se encuentran todos los beneficios de Cristo, siendo aplicados al creyente. Nuevamente, Herman Babbage afirma: en conclusión, Cristo y todos sus beneficios, el amor del Padre y la gracia del Hijo, vuelven nuestra porción solamente en la comunión del Espíritu Santo. En otras palabras, esta unión con Cristo, la cual es posible por medio del Espíritu Santo, produce en el creyente todo aquello que Cristo ha adquirido para nosotros. Cada gracia que Cristo imparte a nosotros es nuestra debido a esta unión, y dichas gracias incluyen el llamado, la regeneración, la fe y la conversión y el arrepentimiento, la justificación, la santificación y la glorificación. Quizá hasta este punto de este artículo ha sido un poco redundante para el lector. Sin embargo, mi intención es que el lector entienda claramente que para los reformadores esta doctrina es una categoría muy amplia que incluye todos los beneficios de Cristo. En las palabras de Juan Calvino, no hay participación de los beneficios de Cristo a menos que sea en la comunión con su persona. Ya que espero que mi redundancia haya dejado claro en el lector de la realidad que es el Espíritu Santo el que trae esta unión entre Cristo y cada creyente, y que además esta unión consiste en la aplicación de todos los beneficios adquiridos por Cristo hacia el creyente, necesitamos preguntarnos: ¿es posible esta unión? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo sea el lazo de unión con Cristo? Existen principalmente tres razones por las cuales esta unión es posible: elección, creación y encarnación. Por lo tanto, si queremos entender de mejor manera esta doctrina, debemos analizar cada uno de estos aspectos. Elección. En las epístolas a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que los creyentes han sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que el decreto eterno de Dios en el pacto de la redención, Pactum Salutis, en la elección, Dios escogió un pueblo en Cristo, de manera que a su debido tiempo ellos se convertirán en su pueblo. El plan redentor para la humanidad empezó antes del tiempo, pero no solamente eso, es debido a esta realidad que Pablo puede hablar de los cristianos como crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. Romanos capítulo 6. De hecho, con respecto a esta elección, Juan Calvino afirma: porque es en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que el Padre ha destinado a quienes están injertados, a quienes ha deseado desde la eternidad para que sean suyos. Tenemos un testimonio suficientemente firme y claro que hemos sido inscritos en el libro de la vida si es que tenemos comunión con Cristo. En otras palabras, debido a que hemos sido escogidos en Cristo a su debido tiempo, es decir, en el tiempo histórico en que creemos en Cristo, podemos disfrutar de los beneficios de esta salvación. Si dudamos de esto, solamente necesitamos mirar a Cristo y darnos cuenta que desde antes de que el creyente pudiera pensar o hacer algo, él ya se encontraba en Cristo.
La elección en Cristo nos da la seguridad no solamente de que hemos sido salvados en algún punto de nuestras vidas, sino que en cierto sentido ya estábamos unidos con Cristo en la eternidad pasada. Herman Babbage afirma: un lazo fue creado entre el mediador y aquellos que le fueron dados por el Padre en la eternidad, en la elección y más precisamente en el pacto de la salvación. Pactum salutis. Entonces, en el decreto divino, una unión mística fue concretada entre ellos y ocurrió la sustitución. Hay que ser cuidadosos en este punto, ya que ni Calvino, ni Babbage, ni su servidor afirman una salvación eterna, como si el creyente fuera justificado desde la eternidad pasada. Todo lo contrario, una y otra vez se ha afirmado que la salvación decretada en la eternidad pasada debe efectuarse en la historia, en algún punto concreto de nuestras vidas. Sin embargo, esto no significa que no existe un lazo entre Cristo y los elegidos desde la eternidad pasada. Este lazo, por supuesto, es incomprensible para nosotros, ya que somos criaturas limitadas y no podemos entender con totalidad lo que significa esta unión en la eternidad. Lo que sí podemos afirmar es que todo lo que Dios ha decretado que sucederá en la eternidad pasada, ciertamente sucederá en la historia. De manera que la unión con Cristo ya se encuentra presente en el decreto de Dios. Esta unión es aplicada al creyente a su debido tiempo en la historia, en la salvación de cada elegido. Sin embargo, debido a nuestras limitaciones humanas, no podemos decir nada más que eso. Creación. Precisamente uno de los aspectos del decreto de Dios es la creación. En la creación, Dios crea a los seres humanos a su propia imagen. Ver Génesis capítulo 2. Adán es colocado en el jardín de Edén y Dios establece con él el pacto de obras. En Edén, Adán funciona como la cabeza federal de la humanidad, es decir, que los seres humanos son seres relacionales. Es por esta razón que el teólogo presbiteriano Robert Lettram afirma que la razón por la cual la unión con Cristo con los seres humanos es posible debido a que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Los humanos son criaturas pactuales diseñadas para tener una relación con su Creador. La unión con Cristo descansa en el hecho de que el hombre fue creado para ser compatible con Dios. Pero esta creación no es perfecta, es muy buena, pero no ha alcanzado todo su potencial. Es por eso que en la creación de Adán, Cristo ya se encontraba a la vista. Cristo es la imagen perfecta de Dios el Padre. Ver Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y cuando Adán falla en obedecer el pacto de obras, es obvio que la humanidad necesitaba una nueva cabeza federal que sea capaz de cumplir todas esas demandas. La creación, por lo tanto, nos lleva hacia la encarnación. Encarnación. La encarnación es el evento más crucial en la historia. El apóstol Juan en el capítulo 1 realiza la asombrosa afirmación de que la eterna palabra de Dios se volvió carne y moró entre nosotros. Dios viviendo entre su pueblo. Lettram afirma: la base de nuestra unión con Cristo es la unión con Cristo con nosotros en la encarnación. Nosotros podemos volvernos unos con Él porque Él primeramente se volvió uno con nosotros al tomar una naturaleza humana en una unión personal. El Hijo de Dios se ha unido a sí mismo a la humanidad. Él ahora tiene un cuerpo y un alma humana, las cuales nunca va a rechazar.
La afirmación de Letton es lo suficiente sorprendente como para hacernos preguntar si acaso está siguiendo a Torrens y sus conclusiones universalistas, ya que si la unión con Cristo consiste meramente en la unión con la naturaleza humana, entonces la obra de Cristo puede ser aplicada a cualquier persona simplemente bajo la afirmación de que todos los hombres son seres humanos. Pero Letton mismo demuestra que su libro, que es debido a que el Espíritu Santo nos une con Cristo, que tenemos acceso a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, sin la acción del Espíritu no hay aplicación de los beneficios de Cristo. Como sabemos, la obra del Espíritu no tiene nada que ver con el universalismo, ya que la fe es la primera obra del Espíritu y donde no hay fe, no hay salvación. El Espíritu Santo es el lazo de esta unión, como he mostrado anteriormente junto con Calvino. La obra de Cristo en sí misma es inútil fuera de la obra del Espíritu. Es el Espíritu que otorga fe y nos une a Cristo y aplica todos los beneficios de la obra de Cristo en su obediencia activa y pasiva. Todo lo que Él ha ganado con su sacrificio, pero también la realidad de la glorificación. Esta unión hace posible que podamos entender que como creyentes ya somos, en cierto sentido, glorificados. Ver Romanos capítulo 8, versículo 30. La encarnación nos muestra que la unión no está limitada a un pequeño aspecto del Evangelio, sino que todas las promesas desde la regeneración, justificación, santificación y glorificación ya son nuestras y que nos ayuda a hacer sentido de las fuertes afirmaciones de Pablo que hablan del creyente como sentado en los lugares celestiales. Ver Efesios capítulo 1, y es especialmente esta doctrina de la unión con Cristo que nos permite tener una doctrina de los sacramentos muy firme. En las palabras de Letton, para Calvino la unión con Cristo se expresa particularmente en la Santa Cena, en aquella somos alimentados del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no es corporalmente como Roma y los luteranos han mantenido en diferentes maneras, sino que es efectuado por el Espíritu. Cristo ha ascendido a la diestra de Dios, su cuerpo está lejos de nosotros, especialmente hablando, pero el Espíritu une cosas separadas por la distancia sin importar cuán grandes ésta sea, y al hacerlo nos permite alimentarnos de la humanidad glorificada de Cristo. La unión con Cristo tiene su inicio en el decreto de Dios desde la eternidad pasada. Es posible debido a que somos creados en la imagen de Dios y los beneficios de esta unión son aplicados a nosotros por el Espíritu Santo. La obra principal del Espíritu es la fe. Es muy conocido orden de la salvación, Ordine Saluti, no puede ser considerado sin primero entender que todo el proceso de la salvación es realizado en nosotros por el Espíritu que nos une a Cristo. Y estamos tan unidos a Cristo que incluso en los sacramentos estamos participando del cuerpo glorificado de Cristo. Conclusión, como el lector se habrá dado cuenta por lo anterior, es imposible que en un artículo tan corto como este podamos explorar cada lado de la maravillosa doctrina. Mi primordial objetivo de este artículo era articular de una manera resumida un entendimiento reformado de la unión con Cristo y al mismo tiempo permitir que el lector moje un poco sus pies, por así decirlo, en las profundidades de los misterios de nuestra salvación. Sería lamentable, sin embargo, que esta doctrina simplemente sea una categoría más que el lector añada a su mente. El propósito de estas doctrinas, tal como son presentadas a nosotros en la Biblia, jamás son el ocupar espacios en nuestras mentes. Todo lo contrario. El cristiano debería llenarse de consuelo al saber que el Salvador
se encuentra en total control de la salvación de su pueblo, de principio a fin, incluso desde antes de la existencia propia del creyente. Cristo ya tenía un lazo con su pueblo. La realidad de que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ve Romanos capítulo 8. Se vuelven aún más dulce ante la exposición de esta doctrina. Las trampas del enemigo, la carne y el mundo no se verán atractivas para aquel que ha entendido que esta unión con Cristo y la esperanza de la gloria venidera se han convertido en una realidad más palpable y más cercana que nunca. Quiera Dios que sea así. 17 de octubre de 2002. Cristian García.